Hola a todos, muy buen día para algunos, buenas tardes para otros. Soy Gustavo Fernández, nuevamente complacido de acompañarlos y tratar de llevarles alguna información de valor con respecto a algunos tópicos que no han sido tocados en los previos dos webinars, que han sido bien específicos, uno para mediciones dinamométricas, otro para mediciones acústicas, niveles de fluido. Y el día de hoy vamos a estar tocando temas relacionados nuevamente con la tecnología inalámbrica de Ecometer, tanto el software TAM como los sensores inalámbricos. Entre los temas que vamos a estar mirando son temas que, como dije, no habíamos paseado por los dos webinars anteriores, que se refieren a la instalación o a la configuración tanto de base inalámbrica como del analizador de pozos, asimismo como los sensores tanto acústicos como dinamométricos. Vamos a hablar un poco acerca de la importación y exportación de datos de pozos en particular o grandes masas de datos. Vamos a estar mirando un poco de las características nuevas acerca de la introducción de datos en comparación con los equipos o el software TWM, que venía con el equipo convencional, ya que actualmente se puede introducir una gran cantidad de datos con mayor detalle del sistema de levantamiento artificial con el que esté trabajando el pozo, con mucho mejor detalle de tuberías, de especificaciones de bomba, survey del pozo, etc. Vamos a estar mirando uno de los otros grandes enfoques de este webinar que se refiere al mantenimiento y cuidado de los equipos de Ecometer. Nos toma especial ocupación el tema del mantenimiento, puesto que recientemente se han recibido o se continúan recibiendo muchos equipos que presentan un daño precisamente por el mal mantenimiento que estos reciben, más allá de un maltrato, sino un mal mantenimiento. En ese sentido vamos a presentarles algunos videos también donde se demuestra el efecto que tiene el mantenimiento incorrecto sobre los sensores, sobre los equipos. Y bueno, quiero aprovechar desde ya para invitarlos al próximo webinar que va a ser relacionado con temas de separadores de gas, el software de separadores de gas de Ecometer, el próximo viernes 22 de mayo. Están cordialmente invitados, esperamos contar con su presencia. Bueno, como regla general, entiendo ya algunas personas que han participado en webinars anteriores, vamos a tener esta sesión aproximadamente unos 40 minutos, donde durante el tiempo de mi intervención los micrófonos de ustedes van a estar silenciados. Vamos a tener un ciclo de preguntas y respuestas, y quiero aclarar que el ciclo de preguntas y respuestas, gracias a sus comentarios, lo hemos extendido. Tenemos una ventana más amplia para aquellas personas que deseen permanecer durante el ciclo de preguntas y respuestas, puesto que en webinars anteriores no daba el tiempo para que todas las personas pudieran, se les pudiera contestar las preguntas que emitían, y teníamos que hacer las respuestas de las preguntas offline o fuera de línea. Y pues la intención es que las personas que estén interesadas puedan también enriquecerse de preguntas que pudieran ser preguntas comunitarias, no preguntas tan puntuales. Vamos a enfocarnos, como les dije, en algunas características del software TAM que no están relacionadas directamente a la interpretación de datos, sino que están enfocadas en algunas otras características, como mencionaba, importación, exportación de datos, instalación de equipos, todo lo que respecta al setup o a la configuración. Y también al mantenimiento entonces de los equipos inalámbricos. Para los que no conocen los sensores como tal, muchos de ustedes seguramente pueden tener el software instalado, pero en la figura se ilustra a la izquierda la celda de carga inalámbrica. Esta celda de carga existe tanto de 30 como de 50.000 libras. A la parte inferior izquierda está la base inalámbrica, que digamos es la que viene a reemplazar el analizador de pozos, la caja grande negra donde se guarda la computadora del equipo convencional o analizador modelo E. Al lado de este se encuentra el transductor de varilla pulida para hacer mediciones dinamométricas, el PRT. Todo esto son sensores inalámbricos.
Arriba a la derecha está la pistola inalámbrica. El tamaño de la antena puede variar, pues hay dos tipos o dos modelos de antenas. Este se ilustra es la antena del modelo más grande, y el que tiene, por ejemplo, el HT o el PRT son las antenas del modelo más pequeño. En la parte inferior derecha se muestra el último hardware que se tiene a disposición de los usuarios, que digamos era de lo poco que faltaba por desarrollar. Todavía tenemos por ahí en pendiente el desarrollo de la pistola de 5000, que ya está en periodo de prueba, pero ya está disponible para el usuario las pinzas de corriente y potencia, los sensores de corriente y potencia para las mediciones de los pozos de bombeo mecánico con motores eléctricos. Casualmente el día de ayer se formalizó el lanzamiento de esto ante la Sociedad de Petróleo. Se tuvo un short course donde se muestran el paper del desarrollo de esta tecnología y algunas mejoras en cuanto a la adquisición de información que se quiere presentar como propuesta para minimizar los riesgos en la adquisición de datos eléctricos. En esto seguramente más adelante vamos a poder tener la oportunidad de ahondar en un webinar corto o por lo menos en un video que les querramos hacer llegar para darles más información al respecto. Vamos a hablar del software, mantenimientos, cuidados y soluciones de algunos problemas. Vamos a saltar directamente al software TAM, donde vamos a estar conversando primeramente acerca del setup del equipo, donde en la parte superior izquierda tenemos el setup hardware, donde vamos a poder instalar cualquiera de los instrumentos que vayamos a utilizar, dependiendo si vamos a utilizar el software TAM junto con los equipos inalámbricos, para lo que debemos instalar entonces la base inalámbrica, o si vamos a utilizar el software TAM junto con la tecnología alámbrica o el equipo analizador modelo E, para el cual ya hay una gran cantidad de personas que han solicitado esta licencia de trial, donde pueden utilizar los equipos convencionales junto con el software TAM. Haciendo clic en el Setup Hardware, nosotros podemos, como se ve en la pantalla, instalar o tenemos la oportunidad de instalar equipos inalámbricos o alámbricos. Voy a proceder a conectar la base inalámbrica. Es esta base inalámbrica amarilla que se ve en la parte inferior izquierda de esta pantalla. Se conecta a través de un cable USB a la computadora, cosa que acabo de realizar en este instante. Y se puede ver cómo ahora existe una señal de conexión entre la computadora y la base inalámbrica. Yo tengo en este momento encendida la pistola, voy a proceder a apagarla, de eso voy a hablar en un instante. Del mismo modo, podemos o pudiéramos conectar, incluso de manera simultánea, un analizador de pozos modelo E. Nuevamente, como conocen, esta conexión es a través de un cable USB que sale del analizador de pozos, y a través de otro puerto de la computadora estoy conectando en este momento el USB que viene del analizador de pozos. Conecto el USB, enciendo el equipo y nosotros ahora en este momento tenemos conexión tanto con la base inalámbrica como con el analizador de pozos. ¿Qué podemos hacer con esto? ¿O cuál sería la intención de conectar los dos equipos al mismo tiempo? Existen algunas personas que no adquirieron todos los equipos o los sensores inalámbricos, por ejemplo, tienen una pistola inalámbrica, pero se mantienen utilizando un HT del convencional, del equipo anterior, o viceversa. Pueden tener un HT del equipo anterior y estar utilizando entonces la pistola inalámbrica. Lo que quiero decir con esto es que se pueden adquirir datos de manera híbrida si se conecta de esta manera. Es una posibilidad que existe. Por otra parte, vamos a ahondar un poquito en lo que respecta a la instalación de los equipos o a la configuración de los equipos o sensores para adquirir datos acústicos o dinamométricos, para lo cual voy a encender la pistola inalámbrica que tengo conmigo. En un momento más vamos a hablar de ese proceso de encendido. La pistola automáticamente, primeramente es reconocida por el software, y luego pudiéramos hacer nosotros lo que respecta a la calibración del cero o la revisión del cero previo a la medición. La última vez que se tomó una información con esta pistola fue el 16 de abril y esta fue la desviación del cero que se tuvo al momento de la medición,
podemos obtener el dato actual. Está leyendo el transductor de presión que está incluido en la electrónica de la pistola inalámbrica y podemos observar que es una lectura bastante estable y muy parecida a la anterior. Todo luce bastante bien, simplemente utilizamos el valor actual con lo que vamos a actualizar tanto la fecha como el valor previo de presión. Haciendo eso, queda actualizado y estamos listos con la medición. Vuelvo al setup hardware para encender ahora un sensor dinamométrico. Yo tengo conmigo un PRT inalámbrico, estoy encendiendo. Nuevamente el equipo lo puede seleccionar o identificar de manera automática, no tenemos que hacer ninguna configuración. Y lo que observamos es que el equipo ya está listo. Yendo a los detalles, pudiéramos nosotros ver el dato, la frecuencia de los datos que se pueden adquirir. Por defecto viene con 60 Hz, lo que quiere decir que estamos tomando 60 muestras por segundo, tanto de datos de cargas como de aceleración. Para la toma de información con el PRT podemos ir a la parte superior derecha y podemos hacer la configuración del PRT para una prueba nueva. Cuando pasamos a ese módulo, nosotros tenemos la posibilidad de tanto calibrar a través de, o solamente mirando el transductor de presión, o mirando la pantalla como se suele hacer con los equipos convencionales. Yo tengo una pieza de metal simulando una varilla pulida en este momento y lo que hacemos es apretar el tornillo del sensor. Si nosotros sobreapretamos, vamos a estar en la parte izquierda roja y vamos a tener una alarma para aflojar. Recuerden que el sensor es bastante sensible y eso sería un apriete óptimo. Cualquier punto de apriete dentro de la zona verde es considerado bueno para el software. Lo que pudiéramos observar desde el análisis, desde el sensor, perdón, es cuando hacemos clic en el botón instalar, vamos a tener un install, ese LED titilando, y cuando estemos en la zona verde, ese bombillo de install va a ser una luz verde fija, constante. Si sobreapretamos, se convierte en una luz roja. Así que simplemente mirando el sensor, nosotros pudiéramos hacer la calibración o el apriete correcto en la varilla pulida sin necesidad de mirar la pantalla. Como lo quieran hacer, el software va a trabajar de la misma manera. Haciendo clic en continuar, ya estaríamos listos para hacer una adquisición de datos. Voy a abortar porque no vamos a tener ninguna adquisición de datos actualmente. Eso es lo que respecta a la adquisición o la configuración inicial. Una recomendación es que si están utilizando un sensor por primera vez, estos sensores van a aparecer en la parte derecha y tienen que agregarlos a la lista de sus sensores. Muchas personas nos han contactado diciendo que no los reconocen, pero realmente lo que está sucediendo es que lo están reconociendo como nuevo y debemos, digamos, aceptar la utilización de ese nuevo sensor para trabajar con el equipo. Luego vamos a comentar un poco más acerca de la secuencia de encendido en las luces de los equipos, tanto de la pistola inalámbrica como del PRT. Pasando a otro tema, vamos a conversar un poco acerca de la importación y la exportación de datos, que la podemos hacer desde el botón de Utilities. Haciendo clic allí tenemos dos secciones para importar o exportar datos dependiendo de cuántos o la cantidad de datos que vayamos a importar o exportar. Podemos hacer una importación de datos directamente de datos que ya existen en formato TAM, o podemos hacer una importación rápida de datos desde el TWM haciendo clic en Express TWM Import. En este botón nosotros podemos importar un pozo de manera rápida, o si nosotros estamos haciendo una migración de datos, que quiere decir que vamos a exportar una gran cantidad de datos desde el TWM hacia el TAM, podemos utilizar este botón para migrar datos y normalmente se utiliza cuando es una cantidad de pozos importante. Para pozos sencillos, es decir, pudiéramos tener la cuadrilla de campo adquiriendo datos con el equipo convencional. Una vez en la oficina queremos importar los datos desde el TWM hasta o hacia el software tab, utilizando el botón Express TWM Import. Voy a hacer clic allí para hacer una importación rápida y al decir clic en agregar archivos, deberíamos estar entonces dirigiéndonos al sitio donde tenemos guardado o a la ruta donde se tienen guardados los datos
de pozos del equipo TWM o en la carpeta de TWM. Normalmente o por defecto el software instala en el disco duro una carpeta TWM de donde podemos escoger los pozos. Yo voy a adquirir o a importar un pozo del grupo de pozos examples, aunque esta ruta puede cambiar dependiendo de, por ejemplo, empresas que trabajan a nivel de servidor para el respaldo de datos. Estos datos estarían en el sitio que se escoja en la empresa del servidor. Voy a ir hasta abajo a escoger el pozo B11 y pudiera hacer una importación de datos. Yo voy a escoger este 10, por ejemplo, la adquisición número 10 de este pozo B11, y al decir en abrir, tengo el nombre del pozo y me pregunta a qué grupo de pozos quiero importar yo este pozo. Voy a hacer algo bien interesante, puesto que podemos tener muchos datos adquiridos de un mismo pozo. Voy a ir a la carpeta de pruebas, al grupo de pozos prueba, y es ahí donde quiero importar esta última medición del pozo B11, asumiendo que es algo reciente para nosotros. Haciendo clic en importar, el programa identifica que este pozo ya existe en ese grupo y me pregunta qué acción quiero tomar con respecto a esta importación. Si quiero saltarme este paso, si quiero sobreescribir toda la información que existe del pozo B11 y reemplazarla con la información que estoy tratando de importar, o si quiero juntar la información. Hacer un merge quiere hacer como juntar la información, de manera tal que yo pudiera simplemente agregar esta medición a ese pozo, dejando en el TAM toda la información previa o todas las mediciones previas que existan. Es decir, si tenemos pozos donde hacemos mediciones recurrentes, simplemente esto sería una actualización a la información que ya existe dentro del software TAM. Entonces voy a hacer Merge with Existing, y lo que acaba de suceder es que se acaban de importar solo 3 mediciones, y en este caso fueron 3 pruebas dinamométricas en el software TAM. Voy a saltar rápidamente al TWM para mostrarles de que estas 3 pruebas dinamométricas son las que acabo de importar. Yo ya tomé en consideración la fecha y tenemos 3 mediciones dinamométricas, las cuales puedo mostrar de inmediato con fecha de 25 de febrero de 2015. Voy a ir al software TAM para ir a escoger el pozo B11. Voy a hacer entonces clic en Pick Well o seleccionar el pozo. Tenemos una ventana de búsqueda que se llama Search. Voy a colocar B11 y en el grupo pruebas tengo un pozo B11 en el que ya puedo observar que no estaban las fechas de 25 de febrero. Tengo una medición del 25 de febrero, una segunda medición del 25 de febrero. Hago clic y ya para ver la tercera. Entonces acá en la pantalla podemos observar las 3 mediciones dinamométricas que acaban de ser importadas desde el software TWM. Estos fueron mediciones ejemplos y no queremos considerar los datos porque realmente no son datos reales, fueron datos adquiridos acá en la oficina para efectos de la demostración. Entonces, a la hora de importar datos, hacer un Express TWM Import, podemos importar datos de un pozo que sea totalmente nuevo para el programa, o podemos incluso incluir información adicional a los pozos existentes. Si queremos hacer una importación de datos ya más grande, una migración de datos del TWM, el software va a analizar toda la información de TWM que tienes en la computadora. Normalmente se va a dirigir a esta carpeta TWM. Por supuesto, mi computadora se tarda un poco más de lo normal porque yo tengo una muy gran cantidad de datos dentro de la computadora. Aquí podemos seleccionar si queremos importar simplemente todos los datos o vamos a escoger una data en particular. Haciendo clic en Pick Data, el software va a mostrar toda la información disponible del lado izquierdo que puede ser exportada o importada hacia dentro del TAM, y vamos a escoger un grupo de pozos, por ejemplo, un grupo de pozos completo. Haciendo clic en el grupo de pozos, pasamos un grupo de pozos en particular con todos los pozos internamente, con todas las mediciones que cada uno de esos pozos tiene. Entonces no necesitamos hacer un trabajo muy grande, simplemente escoger el grupo de pozos y pasarlo, o podemos escoger algunos pozos de esa información. Pudiéramos pasar todos los datos disponibles y sería una migración ya
completa, haciendo clic en la flecha doble, podemos sacar algunos de estos datos que no nos interesan. Es decir, nosotros podemos acomodar la información en masa que queremos incluir en el software. Podemos incluir un límite o un rango de fechas de la cual queremos importar los datos y podemos escoger un grupo de pozos a la que ésta vaya a ir o simplemente mantener el grupo de pozos según la estructura que estaba en el TWM. Nuevamente en Utilities, vamos a hablar un poco de la exportación de datos. Podemos exportar datos igual en lote o hacer una exportación puntual de datos. Si quiero exportar datos, voy a ir a clic en Export and Data y allí podemos exportar el pozo actual, que es una de las opciones que me da, los datos de todos los pozos en general, que sería exportar toda la información, hacer una migración de datos o exportar toda la información que se encuentra en el TAM, o podemos escoger los datos que queremos exportar. Sería entonces la información disponible que está en la estructura del TAM, la que queremos exportar, y esta se va a exportar solo al mismo formato de TAM, como un archivo. No podemos o no es posible revertir la información que se encuentra en el TAM, como este último software, hacia la estructura del TWM. La importación solo se puede hacer desde TWM como tecnología anterior hacia la tecnología nueva. No podemos transformar datos con un formato nuevo del TAM hacia atrás, hacia el TWM. Eso para dejarlo muy claro. Del mismo modo, podemos en la exportación de datos, podemos incluir un rango de fechas. Podemos hacerlo por semana o simplemente determinando el rango de fechas que se quiere exportar. ¿Ok? Otra cosa que que podemos cambiar en el programa es la ruta para la cual se trabaja, y vamos a hablar un poco de la preferencia, de las preferencias o valores por defecto que trae el programa. Acá un poco el sistema de unidades, son sistemas métricos o sistema inglés o internacional. Vamos a poder también tener, por ejemplo, en países como México, países como Canadá, que utilizan sistemas combinados, donde pueden utilizar barriles por día o metros cúbicos, o las distancias en metros y las producciones en barriles, o las distancias grandes en metros y las pequeñas en pulgadas. Eso se ve mucho en México y en Canadá, por ejemplo. Entre otros países, en Argentina también utilizan metros. Entonces, si tenemos un sistema híbrido, podemos nosotros seleccionar la preferencia que tenemos para que el programa escoja un dato o el otro. ¿Okay? El área de trabajo, nosotros normalmente el programa cuando se instala el TAM va a documentos, una carpeta que se llama Ecometer y dentro de ella una carpeta que se llama TAM y es donde se guarda toda la información. Sin embargo, pudiéramos nosotros cambiar la ruta de trabajo si deseamos guardar la información a nivel de empresas grandes, a nivel de servidores. El tema es un poco con los colores que se ven en el programa. Normalmente yo prefiero tenerlo el tema indoor en vez del tema de outdoor, que es muy grisáceo para mí. De repente el contraste en el campo es mejor, pero yo prefiero en lo particular tenerlo acá. Con respecto a la detección del disparo, normalmente en el TWM se tiene una amplitud para la detección del disparo de 100 milivoltios, como el ruido que el programa determina o detecta como el inicio del disparo, una medición acústica. El programa trae por defecto 200 milivoltios, un valor por defecto que pudieran disminuir o aumentar. Normalmente se debería aumentar cuando tenemos pozos muy ruidosos y el programa se confunde en la detección de un disparo cuando realmente todavía no lo hemos hecho y lo que está leyendo es un ruido alto proveniente del pozo. Con respecto a la información que se registra, tenemos el sample o la cantidad de muestras que se toman por segundo, o la frecuencia de la toma de información, y aquí están los valores por defecto que se tienen para el analizador de pozos y los valores por defecto que se tienen para el wireless. Pudiéramos cambiar este tipo de información. Pero normalmente con esto es lo suficientemente bueno. Algunas condiciones, por ejemplo, donde se hace necesario aumentar la frecuencia de grabación de datos dinamométricos, es cuando tenemos golpes de bomba en carrera descendente y queremos verificar con más detalle cuán fuerte o de cuántas libras está asociado a ese golpe de bomba. Continuando con la información, vamos a pasar rápidamente a lo que respecta a los estados mecánicos. La información que se puede introducir en el software actualmente a los estados mecánicos es muchísimo más completa de lo que solía ser en el TWM, comenzando de que podemos tener un histórico de las configuraciones mecánicas en el pozo,
la vida útil del pozo podemos estar guardando los diferentes estados mecánicos, cómo ha cambiado mecánicamente el pozo. Dependiendo bueno, acá tenemos, por ejemplo, se pueden guardar históricos de producción. Podemos tener, bueno, en cuanto al pozo, mucho más detalle si podemos tener diferentes diámetros de tuberías, diferentes diámetros de casing, si tenemos liner. En cuanto a las perforaciones, también el intervalo productor, podemos decidir si son perforaciones, si es un liner ranurado, si es un hoyo abierto. Podemos tener mucho más detalle de la completación del pozo. En cuanto al sistema de levantamiento, dependiendo del tipo o el sistema de levantamiento con el que se esté trabajando, la información a incluir es diferente. Tenemos el ejemplo de un pozo de bombeo mecánico, donde se tiene la información igual de superficie y fondo, y esta información es bastante parecida a la información que se puede introducir en el TWM. Sin embargo, tenemos para el motor la capacidad de introducir los tiempos de corrido, cuánto tiempo ha trabajado el pozo, información más detallada del motor. En cuanto al sistema de fondo, podemos introducir mucho más detalle del tipo de bomba que se está utilizando, con su designación o nomenclatura API, detalles como la longitud del barril, el diámetro del pistón normalmente se introducía, pero longitud del barril, longitud del pistón son parámetros nuevos, así como el fit de la bomba. Realmente este parámetro no es utilizado para hacer un cálculo en particular, pero es una información que se puede mantener en una base de datos bastante más útil dentro del programa. El tipo de anclaje de la bomba es algo que también se puede introducir. Si cambiamos el tipo de sistema, por ejemplo, a un pozo de gas lift, en los pozos de gas lift actualmente podemos introducir la profundidad de los mandriles, cosa que el programa utiliza por defecto para incluir marcadores de fondo. Voy a abrir rápidamente un pozo de gas lift que tenga la información guardada. Es un pozo de ejemplo. Yendo al estado mecánico de ese pozo de gas lift, incluso a la izquierda se puede observar la figura donde ya se tiene incluido, considerado los mandriles. Voy al sistema de levantamiento y tenemos 3 mandriles en este pozo y se tienen las profundidades asociadas. Se puede apreciar en el background, el estado mecánico de este pozo, se tiene la oportunidad de observar, voy a apagar este segundo disparo, observar con buen detalle los mandriles que existen. Por esto, de esto hemos visto un poco en los webinars anteriores. La información, como pudieron observar, es bastante más completa entonces en los estados mecánicos, o la información que se puede cargar relativa a las características mecánicas del pozo. Tenemos una de las mejoras significativas del programa en comparación con el TWM, una vez más, es que podemos incluir un survey que ya no solo va a constar de 15 puntos, sino que podemos incluir una cantidad limitada de información de puntos medidos con respecto a la profundidad vertical real para generar un survey del pozo mucho más detallado y menos complicado que introducir dato por dato como solía hacerse en el TWM. Volviendo a la presentación, vamos a continuar entonces mostrándoles información relacionada con el mantenimiento o cuidado de los equipos. Algo que queremos resaltar es que los equipos normalmente no tienen ninguna parte a la que se les pueda hacer servicio. Con esto quiero decir, no hay nada que el usuario, al destapar los equipos, pueda reparar en caso de que los equipos estén presentando una falla. Me refiero en específico a los equipos inalámbricos y voy a tocar algunos temas de equipos convencionales. Por ejemplo, esta fotografía que están viendo en pantalla ilustra lo que internamente contiene un PRT. No hay partes que puedan intercambiar, no hay partes que puedan reparar. Esto es una tarjeta madre que tiene una parte de la electrónica y la inteligencia del equipo y no hay nada que se pueda ajustar, apretar o cambiar por parte del usuario. Esto es uso 100% solo para los técnicos de planta en economía. Para dejar muy claro lo que existe dentro del pozo y quisimos resaltar que no hay partes para hacer servicio por parte del usuario.
otra foto que ilustra internamente lo que contiene una celda de carga tipo herradura. Internamente la celda de carga puede ser alámbrica o inalámbrica, es exactamente lo mismo. Y podemos observar los tres pines de carga donde se coloca la electrónica, la carga tensiométrica que puede medir la deformación producto de la carga. Esa electrónica se coloca a estos pines y se tiene un recubrimiento con un manto que puede mantener aislado la electrónica de la intemperie. Y es precisamente lo que se daña cuando tenemos un mal mantenimiento de los equipos. En algunos momentos voy a mostrarles unos videos donde se observa o se demuestra el daño que ocurre a las celdas de carga o a la electrónica de los equipos cuando se realiza un mantenimiento inapropiado. A la izquierda podemos ver el acelerómetro. Como ven, no hay partes móviles que se puedan intercambiar. En la parte superior izquierda, en la parte superior están los componentes de una celda de carga inalámbrica, ya no solamente la parte interna de los pines, sino lo que estaría la electrónica del mango y la batería. Nuevamente, nada para hacer servicio. Y acá se muestra la manera anterior de hacer el cableado, pero esto es lo que estaría cubierto entonces por este manto para proteger la electrónica que se instala en la celda. Un equipo que no es inalámbrico, pero que tampoco deberíamos intentar reparar o soltar, es el micrófono de la pistola de 5000 PSI. El micrófono, la construcción del micrófono, tienen los cables puestos hacia el conector del micrófono, son bastante cortos. Estos son tornillos que son bastante largos y atraviesan completamente ambas caras del micrófono. Estos micrófonos de doble cara también, donde se trae una señal vía cable desde cada uno de ellos, y estas láminas cuadradas de los lados son bastante pesadas, de manera que si nosotros soltamos este tornillo o estos tornillos, este cuadro puede caer y estaríamos rompiendo el micrófono. Realmente si se destapa, no hay nada que se pueda reparar o cambiar desde el punto de vista por parte del usuario. Entonces son partes de las que realmente nosotros, si tenemos la curiosidad o la intención de destapar, no vamos a conseguir nada haciendo esto. Internamente un transductor de presión, bueno, sus conexiones eléctricas y material epoxi para el aislamiento y la protección de las conexiones. Nuevamente es muy poco o nada lo que puede hacer el usuario, ya que si hay alguna rotura de parte de estos cables, que normalmente no se tiene porque no son partes móviles en el sensor, incluso si pudieran hacer una especie de soldadura, no tendrían los bancos de prueba para obtener las calibraciones o los coeficientes de calibración necesarios. Entonces, sí, estoy insistente, pero una vez más, si logran destaparlo, no hay nada que se pueda reparar de todo eso. En específico, una recomendación en general con respecto a las baterías es mantener las baterías cargadas. Las baterías del analizador y del modelo M son baterías de ácido de plomo, muy diferentes a las baterías de los equipos inalámbricos. Estas baterías datan de un tiempo mucho mayor. Y estas baterías se recomienda mantenerlas con carga. El almacenamiento que Comiter dispone para estas baterías normalmente se tiene una frecuencia de carga, y es lo que nosotros normalmente no realizamos cuando dejamos un equipo sin uso. Estos equipos sin uso pueden pasar un mes o varios meses sin recibir carga y las baterías se pueden dañar, se sulfatan y se dañan. Una recomendación: dejar las baterías conectadas. Esto no va a generar ningún daño en la batería, por el contrario, va a aumentar la vida útil de la misma. Otra recomendación es no dejar que las baterías pierdan la carga totalmente antes de volver a cargarlas. Esta recomendación también aplica para las baterías de los equipos inalámbricos. Se recomienda mantener las baterías de los equipos inalámbricos con una carga alta. Normalmente ellos pueden hacer una muy gran cantidad de disparos o de adquisiciones de datos antes de necesitar carga nuevamente, pero nosotros sí recomendamos mantener las cargas, no sé, por encima del 70% probablemente, y esto va a ayudar a extender la vida útil de las baterías, que bueno, ya de por sí es bastante buena, pero de manera que nosotros mantengamos las baterías con cargas altas, con porcentajes de carga altos, vamos a extender la vida útil de las mismas.
Vamos a hablar un poco acerca de precisamente las baterías de los equipos inalámbricos y nosotros podemos ver cómo los equipos tienen internamente la inteligencia suficiente para transmitir datos de manera más lenta cuando no se está adquiriendo datos. Es decir, si nosotros dejamos un equipo encendido, nosotros después, al pasar 5 minutos, el equipo va a transmitir o se va a intentar comunicar en menor cantidad de veces con la base inalámbrica y eso va a ayudar a aumentar el ahorro de la batería, va a aumentar la vida útil de la batería. Nosotros, si el equipo está en un periodo de reposo, vamos a decirlo, por un gran periodo de tiempo, simplemente haciendo un clic rápido en el botón de power, él vuelve al módulo o a la modalidad de envío rápido de información. El equipo se apagará completamente si hay una hora, si pasa una hora y el sensor no está adquiriendo datos o transmitiendo datos. Entonces, si nosotros dejamos el equipo por olvido, dejamos el equipo encendido, una hora más tarde el equipo se apagará automáticamente y esto va a garantizar que la batería no termine de morir. Cuando necesitamos, por temas de fallas, resetear, como decimos, los sensores, lo que se recomienda es mantener, encender el equipo y mantener el botón de power, o el botón de encendido, presionado por 8 o 10 segundos, y esto va a apagar y de una vez va a resetear el equipo. Luego podemos encender el equipo para hacer el reseteo completo. Entonces, repito, manteniendo el botón presionado por entre 8 y 10 segundos, vamos a resetear los sensores como celdas de carga, PRT, pistola inalámbrica. Para resetear la base, si la base no muestra comunicación, lo primero que debemos hacer es verificar que el cable USB está en buenas condiciones, el cable USB que conecta la computadora con la base, volver a conectar el cable USB en la computadora y tratar entonces de hacer un reseteo, de eso que le llamamos un reseteo suave de la base inalámbrica cuando nosotros desconectamos y conectamos la base inalámbrica porque le quitamos la corriente al quitar el cable USB. Aquí un pequeño video para nuevamente mirar la secuencia de encendido del PRT inalámbrico. Esto aplica para este sensor, donde vamos a poder observar en el comienzo, cuando apretamos el botón de encendido, una secuencia rápida de encendido de los botones en verde, luego un flash sostenido de los botones en rojo y luego una serie de pulsaciones rápidas del botón que nuevamente esta cantidad de veces que titile justo después de los botones rojos van a corresponder cada titilo por 10% de carga aproximadamente de la batería. Repitiendo eso, tenemos verdes, secuencia verdes rápidas, rojo y unos 4 blinks o parpadeos de la luz verde que respecta más o menos un 40% de carga en la batería del PRT. La misma secuencia se puede observar para la celda, para la pistola inalámbrica, donde al hacer clic en el botón de encendido tenemos una secuencia muy rápida de verde, un rojo sostenido y luego los parpadeos que nos van a dar una idea rápida del porcentaje. Sin embargo, el porcentaje de carga se puede observar en el programa. Voy a ir al Hardware Setup y aquí en el programa nosotros podemos ver como el PRT, por ejemplo, está al 88% de carga y la pistola está al 100% de carga, si queremos tener un detalle. Pero si estamos en el cabezal del pozo y encendemos el equipo, podemos desde ahí rápidamente tener una idea del porcentaje de carga de cada sensor. Cuando tenemos los tres botones en rojo parpadeando, eso está normalmente representando un problema y lo que debemos hacer es apagar el sensor y tratar de iniciar otra vez para tratar de reiniciar, digamos, el equipo. Si todavía con eso, después de hacer el reseteo que ya observamos, tenemos todavía los botones en rojo parpadeando, quiere decir que hay un daño que normalmente no podemos reparar desde el punto del usuario y este equipo debe ser enviado a Ecometer. Cualquiera, esto aplica para la celda de cargas, PRT y pistola.
Nuevamente, si es la hora, la base, la que está manteniendo un botón o su bombillo LED en rojo parpadeando, lo que podemos es desconectarla del cable USB, conectarla, y si esto continúa, pues esto debe ser enviado al comité. Lo que queremos dejarles saber con esto es que si esta condición está presente, muy probablemente lo que se va a hacer es que se va a enviar la celda de comité. Sin embargo, pueden llamarnos para pedir alguna recomendación, pero es muy poco lo que se puede hacer desde el punto de vista del usuario. Para cargar los equipos inalámbricos se utiliza el mismo cargador de pared que se utiliza para los equipos convencionales o modelo E, un cargador ACDC, un conversor ACDC que se puede conectar a la pared, y eso tiene una salida de un voltaje que está entre 5 y 15 voltios. El equipo, por muy descargado que esté, debería tomar una carga máxima en 5 horas. Ok, ahora hablando un poco de lo que debemos o no debemos hacer para la limpieza o mantenimiento de los equipos. Esta parte es bien importante: es nunca sumerja los equipos inalámbricos en ningún líquido. Y esto es una llamada de atención bastante importante, porque hemos recibido muchos equipos dañados por líquido, y no necesariamente porque están sumergidos, sino porque se está aplicando directamente solventes o limpiadores que no son los apropiados, y se aplican directamente sobre el cuerpo de los equipos. Por favor, no utilicen limpiadores de frenos sobre los equipos inalámbricos. No utilizar limpiadores de carburadores, que normalmente pueden quitar grasa bastante rápido, pero esto no es beneficioso para los equipos. No utilizar limpiadores de inyectores, limpiadores de carburadores, como unos muy famosos que son los B12. Normalmente esto deteriora los equipos, y vamos a ver un poco el efecto que tiene el utilizar limpiadores de inyectores o limpiadores de carburadores sobre los equipos. Esto es parte de lo que hace al plástico, ya puesto que estos tienen muchos compuestos aromáticos y dañan literalmente los equipos, en lo que esto puede entrar en contacto con los horrines, que se suponen que deben estar haciendo el sello y generando la hermeticidad entre la electrónica y el exterior. Al limpiarlos o rociarlos, por ejemplo, con un limpiador de carburadores o de inyectores, nosotros vamos a tener un hinchamiento del elastómero, y esto por supuesto va a generar una deformación donde él debe estar haciendo un sello, y va a permitir el paso de líquidos o de fluidos hacia la electrónica. Por lo tanto, esto no debe ser utilizado para la limpieza de los equipos. Otras cosas de las que no debemos, que podemos hacer, que sí debemos utilizar, sería utilizar grasas de alta presión cuando necesitamos limpiar los equipos, o utilizar grasa de alta presión, por ejemplo, para los O-rings, y utilizar un limpiador, un desengrasante electrónico. Es algo de lo que se debe utilizar. No rociar directamente sobre el case o la carcasa de la batería, sobre las antenas, porque estos tienen componentes vamos a decir, de caucho o elastoméricos, y esto va a deteriorar la integridad de esos componentes. Lo que debe hacer es colocarse en un trapo, se coloca en un trapo y con el trapo se limpia, pero no colocarlo directo sobre esa parte. Puede utilizar el mismo método para limpiar el micrófono. No, por favor, no rocíen directamente con líquido el micrófono, ya que el micrófono, si se moja, el micrófono se va a dañar. El micrófono es el componente más costoso de la pistola. Entonces, utilizando un trapo, vamos a impregnar el trapo con este limpiador o desengrasante, y vamos a limpiar con el trapo los equipos. La grasa que se recomienda es la grasa que se ve acá, es una grasa para propósitos de alta temperatura. Pueden encontrar de cualquier marca, que se recomienda una de las más comunes. Y algo importante es no utilizar WD-40 para los horrines. WD-40, para los horrines debemos utilizar grasa. Y podemos observar como mucha gente utiliza WD-40 para los horrines. Estos son un par de marcas más que son muy utilizadas, que parecen grasa, pero esto realmente no es grasa. Vamos a asegurarnos de que sea grasa a todo propósito, grasa para alta presión. Con esto es como debemos lubricar los horrines. Y repito, por favor, no lo hagan con WD-40. Bueno, una pequeña ilustración de los componentes actuales de la pistola inalámbrica. Como pueden observar, los componentes internos son los mismos, prácticamente es la misma pistola, solo que actualmente tenemos en la parte del solenoide, se tiene el solenoide, y en el mismo punto está el
el transductor de presión incluido, donde estaba el conector de transductor de presión, ahora toda esta zona es ocupada por el solenoide completo actual, y el manómetro de presión, que igualmente medía la presión de la cámara, se movió a un punto diferente en la cámara de la pistola. Voy a mostrar acá un video rápido que dura un par de minutos con respecto al mantenimiento de la pistola inalámbrica. A ver, voy aquí con el video. Este video aplica, repito, para el mantenimiento de la pistola inalámbrica. Asegurarse bien de mantener la pistola fija en unas mordazas o banco, dientes de banco. La misma llave que se utiliza para remover el solenoide. Asegúrense de no jalar muy fuerte esto porque el solenoide tiene los cables que conectan con la electrónica dentro de la computadora, con el micrófono. Estos cables están en esta esquina, para nosotros en la inferior derecha de la pantalla, y si pueden voy un poco atrás para ver que a la hora de removerlo, no separar mucho el solenoide del cuerpo de la pistola, de hecho quitarlo, dar la vuelta y volver a colocar el solenoide en el mismo agujero para que se mantenga de hecho el sello, porque en la parte inferior acá se tiene un O-ring. Luego el procedimiento convencional para remover, limpiar o cambiar la válvula DART o el asiento, pistón, el resorte, cualquier componente que necesite ser intercambiado. Eso es exactamente lo mismo dentro de la pistola. El apriete no debe ser excesivo, porque vamos a decir, a pulso es más que suficiente. Hay gente que se ensaña un poco más de lo que debería al apretar el solenoide. De esta manera podemos cambiar la posición de la pistola para agarrarla de una mejor manera. Si necesitamos remover la cámara de gas, de este modo podemos fijar de una manera mucho más segura la cámara, y utilizando una llave apropiada podemos aflojar la cámara para tener acceso entonces a la válvula de gas, al orificio, y esto internamente para la pistola es exactamente lo mismo nuevamente. Haciendo eso, como sabemos, utilizamos una llave con dado para la remoción del porta orificio. Tenemos entonces el orificio afuera. Vamos a utilizar un tornillo bastante largo que viene junto con el con el kit de reparación para extraer la válvula de gas, un tornillo 632. Lo jalamos, tenemos la válvula de gas afuera, podemos hacer el reemplazo de los horrines, limpieza de los componentes internos de la pistola, aplicar grasa. Este es uno de los horrines que más trabajo hace. Y bueno, luego lo que corresponde es volver a instalar el orifice housing con el orificio y apretarlo. Rearmar la pistola, volver a instalar la cámara, siempre manteniendo la pistola sujetada de esta manera. Y básicamente eso es lo que necesitamos hacer para el mantenimiento de la pistola. El micrófono podemos limpiarlo con un trapo. En la medida de lo posible no saquen el micrófono de la pistola. Y asegúrense nuevamente de no separar mucho el solenoide del cuerpo de la pistola, ya que pueden romper los cables. Tengo adicionalmente a esto otros videos que quiero mostrarles acerca de la demostración. A ver aquí. Esta sería la demostración de la limpieza inapropiada de un HT que ha producido bastantes fallas, si bien por sumergir la celda de carga o rociar en exceso limpiadores inapropiados sobre la misma. Aquí tenemos la forma correcta que se debe hacer o se debe utilizar para limpiar. Utilizamos, por ejemplo, nafta sobre un trapo, no directamente sobre la celda. Y lo que debemos hacer es limpiar la superficie de la celda, que puede estar bastante sucia normalmente por la operación, dependiendo la condición de los pozos. Esta es una celda que se recibió y, como ven, tiene el sucio normal de la operación, y se utiliza nafta para remover cualquier suciedad de la misma. Podemos utilizar hisopos o Q-tips, con esos que se utilizan para la limpieza de los oídos,
para introducirlos entre los dos platos si queremos limpiar más profundamente. La pintura no necesita ser limpiada con exhaustividad. Esta ahora, la capa protectora de la electrónica, podemos ver que no presenta ningún daño después de la limpieza que acaban de observar. El material que recubre la electrónica se mantiene intacto bajo esta forma de limpiarlo. Ahora vamos a ver la forma incorrecta de limpiarlo. Tenemos un recipiente con solvente, que puede ser gasolina, thinner, queroseno, limpiador de carburadores, y simplemente con sumergirlo, en teoría sería para removerlo, pero no es para nada una recomendación. De hecho, es algo que no se recomienda, es algo dañino para las celdas de carga y para cualquier componente electrónico o componente inalámbrico del equipo Ecometer. Al hacer eso, simplemente vamos a observar el daño interno que se genera, puesto que la capa protectora ahora sufre, porque el líquido alcanza la capa protectora, y fíjense el material que recubre la electrónica, cómo queda prácticamente deshecho o disuelto, producto de la acción química del solvente sobre el cuerpo o sobre el material que aísla la electrónica o lo protege. Esto es un ejemplo de un HT que se recibió dañado. Esto es un HT que se recibió como tal, y miren lo deteriorado que está la cobertura, el material que protege la electrónica. Entonces voy a volver rápidamente ahí, a pausarlo para que puedan observar de que está prácticamente limpio y están expuestas los cables en los pines de carga de la celda, y por supuesto esto es una celda dañada, es una celda que necesita trabajo, que necesita hacerse todo el recableado. Es parte de lo que queremos resaltar, puesto que se han recibido muchos HT, en especial dañados por líquido, y esto es una prueba más de los efectos que pueden tener los diferentes limpiadores sobre la. Bueno, con esto todo el material que tenemos para presentarles.